Hoy, como les decía, nos corresponde el capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Vamos a ir mirando cómo lo hacemos, versículo por versículo, y que el Todopoderoso, a través de su Espíritu, sea revelándonos, sea alumbrándonos a cada uno esa área que necesitamos ser enseñados, alumbrados por su palabra. ¿Por qué alumbrados? Porque escrito está que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestra. Es la que nos alumbra. Veamos qué pasa en el capítulo 17. Yo le he llamado a esta enseñanza: El Shaddai frustra los planes del enemigo. Dice el verso 1: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Verso 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey Sol. Bueno, vamos a mirar esos dos versículos porque tenemos tanto que hablar con apenas 2 versos. Acá vamos a ver el consejo de Ahitofel. Usted y yo ya sabemos quién es Ahitofel. Ahitofel, lo volvemos a repetir, es uno de los consejeros que tenía David a su lado, un hombre muy sabio, ¿verdad? Un hombre que todo lo que decía, el consejo de él era muy bien recibido, porque él era un hombre muy sabio. Pero que resulta que se pasó del lado de Absalón. Cuando Absalón se rebela, cuando Absalón ya se hace la revuelta, ¿verdad? Él se va del lado de Absalón. Dejó a su papá, a David, y se va del lado de Absalón. Entonces, ¿qué pasa? Veamos. Aquí Ahitofel está dándole un consejo a Absalón. Él era el consejero. Y le da un consejo y le dice: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Este hombre muy sabio estaba dando un consejo. Y mire cuál fue el consejo. Yo me levantaré, pero también dice: yo escogeré. Vamos a ver esta palabra escogeré, qué significado tiene. Significa seleccionar, calificar, decidir, elegir, entresacar y escoger. Podemos ver acá cómo el consejo de Ahitofel, cuando le dice, ¿verdad? Déjame escoger a mí 12,000 hombres. Es decir, el consejo de Ahitofel estaba basado en sus sentimientos de rencor que tenía hacia David. Sentimientos familiares dolorosos, aquellos que tenía alojados en su corazón contra David. Ahitofel le dice: déjame escoger a mí. Es decir, él quería tomar el mando de la búsqueda o de ir en contra de David. Hay consejos que son, ¿verdad? O los mueve el alma, las emociones, los sentimientos, muy diferentes a lo que nos pueda decir la Escritura. Aquí que habíamos estudiado cómo Ahitofel, aunque era un hombre muy sabio, también era un hombre que estaba guardando en su corazón un sentimiento de dolor a causa de lo que había acontecido con su nieto, ¿verdad? Por lo que David hizo a su nieto. Entonces, aquí Ahitofel no le estaba diciendo un consejo a Absalón, por decir, debe de escoger 12,000 hombres, levántese y siga, en fin. No, no, no. Él tomó esta causa o tomó esto como algo personal. Como Ahitofel tenía en su corazón todo esto guardado, él le dice: yo escogeré los 12,000. ¿A quién iba a escoger? A los valientes. Iba a escoger
a los más valientes, por decirle así. Todos los que estaban, pues sí, eran valientes, pero iba a escoger a los mejores guerreros, porque él quería ir contra David. Y mire una estrategia. Él no iba a dejar pasar la oportunidad ni el tiempo. Él dijo, seguiré a David esta noche. Me levantaré y seguiré a David esta noche. Mire, Ahitofel deja ver acá que el blanco era David en medio de todo esto. Él lo dice, seguiré a David esta noche. Podemos ver allí el sentimiento alojado en el corazón de él, ¿cierto? Y otra cosa, recuerde que el enemigo siempre atacará a la cabeza. ¿Por qué? Porque muerto el líder, ¿qué va a pasar? Hay desestabilización, ¿verdad? Muerto el líder, ¿verdad? No, las cosas no van a funcionar igual. Y para que Absalón reine, tenía que morir el rey, porque no podían haber dos reyes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les digo que el enemigo siempre busca la cabeza? Miremos algo. En un matrimonio, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando entra el adulterio? ¿Qué pasa cuando el varón de la casa está atacado? Cuando el varón de la casa cae, todo comienza a caer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el pastor de una congregación cae? Todo comienza a venir de abajo. Lo mismo sucede con el presidente de una nación. Todo se desestabiliza. El enemigo busca un blanco perfecto. En su ministerio, ¿qué es lo que busca? Su ministerio. Él no anda tras su vida, él anda tras su ministerio. Él está buscando su ministerio y buscará la ocasión, la forma de cómo hacerlo caer. Mire acá algo importante, que por todo lo que había alojado en el corazón de Ahitofel, él se estaba yendo contra el rey. Ahitofel sabía muy bien que David era el ungido del Todopoderoso, pero como estaba del lado de Absalón y movido por sus sentimientos, por sus emociones, él no le importó, él sabía muy bien que David era el rey. Él hizo todo por ir contra el rey. Tengamos mucho cuidado con los sentimientos alojados en nuestro corazón, porque el enemigo puede estar usándolos para levantarnos en rebelión contra el rey, es decir, contra nuestro rey de reyes. El enemigo puede estar usándolo, ¿verdad? Ese sentimiento alojado en el corazón para hacernos perder la bendición del Todopoderoso. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el enemigo busca solamente una endijita, por decirlo así, para poder entrar. Entonces, aquí ya le da una primera pauta en el consejo que le estaba entregando a Absalón. Primero, yo escogeré. Él se tomó el asunto como algo personal de él. Yo escogeré. Luego le dice, me levantaré y seguiré a David esta noche. Es decir, era premiante. Él no iba a dejar que pase hasta el siguiente día, sino que era premiante. Esta noche le caigo a David. Mire, ¿qué pasa? Él le sigue dando el consejo y dice, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey Sol. Es tremendo todo lo que nos hace ver acá, lo que hay en el corazón de Ahitofel, ¿verdad? Ya dice la primera parte, bueno, yo voy a escoger los mejores hombres, los valientes, yo los voy a escoger, yo voy a ir, ¿sí? Voy a ir, me levanto y voy a seguir a David. Él era un consejero, él no era un hombre de guerra, pero resulta que allí sí, él dijo, me coloco el traje militar y voy a ir. ¿Por qué? Porque había cosas guardadas, ¿verdad? Resentimientos, había un área donde él no había perdonado, un área emocional que estaba dolida,
y el enemigo se estaba aprovechando de eso. Entonces, vemos acá que sigue el plan y dice, caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos y lo atemorizaré. Esta palabra atemorizaré quiere decir terror, temblar, amedrentar, espantar, estremecer, sobresaltar. Miremos aquí una estrategia que estaba usando el enemigo. Vamos a llamar el enemigo, porque vamos a llevar esta enseñanza a la dimensión cómo opera el enemigo en este tiempo, en su vida y en la mía. ¿Sí? ¿Qué hace el enemigo? Mire, primero dice, caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. El enemigo no descansa, el enemigo persigue, el enemigo insiste, el enemigo va a estar allí. Él no es que retrocede, ya, bueno, ya no pude con este y listo. No, no, no. Él va a estar allí. ¿Qué aprovecha? Aprovecha tu cansancio. Vamos a hablarlo en las dos dimensiones, un cansancio natural y también un cansancio espiritual. Cuando una persona está cansada naturalmente, también va a provocar en su vida un cansancio espiritual, ¿sí? Se va a notar. ¿Por qué? Porque el cansancio natural hace, ay, hoy no tengo ganas de leer, hoy no oro, hoy no voy a levantarme en intercesión, ¿verdad? El enemigo también usa estrategias para debilitarnos, para reducirnos. Y mire que aquí lo dice este consejero, lo iba a perseguir, iba a aprovechar el cansancio porque estaba huyendo, el cansancio. Él conoce cuando tus manos están débiles y sabe cómo golpea, golpea con el miedo. Qué tremendo es cómo el enemigo ni siquiera aquí dice que voy a usar el arma más potente, más poderosa. No, mire, lo más poderoso que tiene el enemigo es el miedo. El miedo paraliza. El miedo hace que te estanques. El miedo hace que no tomes decisiones, aun cuando el Todopoderoso ya está a tu lado. El miedo hace que tú no ejecutes o realices una acción. El miedo hace que tú no acciones una palabra que ya el Creador te ha dado. ¿Por qué? Porque te paraliza, te intimida el enemigo a través del miedo. ¿Y cómo te persigue? No, de forma natural. Va a seguir insistente, hablándote a tu mente, hablándote a tu corazón. Va a aprovechar un cansancio físico, va a aprovechar un cansancio espiritual. Hay gente que está agotada espiritualmente. Hay quienes no han entendido que espiritualmente sí, bien necesitamos un descanso cuando hay una ardua tarea. Él conoce cuando tus manos están débiles. Él conoce cuando tú te encuentras débil. La palabra dice, ¿verdad? Que aquel que tiene sus rodillas endebles necesitan ser afirmadas. Recordemos cuando Moisés subió al monte, cuando había una guerra contra Amalek, sus brazos también se debilitaban y necesitó a dos varones que levanten sus brazos. ¿Por qué? Porque si no levantaba sus brazos, ¿verdad? Estos varones, ellos, ¿qué iban a hacer? Iban a perder la batalla, porque era una señal, los brazos levantados era una señal de que él estaba peleando en las alturas, ¿verdad? Porque estaba en lo más alto, mientras Josué peleaba una batalla, ¿verdad? En el campo de batalla, pero Moisés, Aarón y Ur estaban en la parte más alta. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Estamos dónde? En la parte más alta, nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra adoración. Hay batallas que se ganan adorando. Hay batallas que se ganan con nuestra adoración. Entonces, Ahitofel sabía de estrategias. ¿Por qué? Porque él era el consejero de David, porque él todo sabía y conocía acerca del reino.
Entonces él estaba aplicando estrategias que conocía de David. Mire, es como en este tiempo, el enemigo sabe muy bien por dónde va a atacar. El enemigo sabe cuál es tu parte débil. El enemigo sabe por dónde puede entrar fácilmente a cada uno de nosotros. El enemigo sabe cuál es esa naturaleza de nosotros, en la cual apenas nos persigue, ¿verdad? Da un toquecito y sabe que por ahí puede entrar. A veces decimos somos inquebrantables, pero resulta que el enemigo solo da un toquecito y él entra, ¿sí? Entonces, ¿y sabe cuál o a dónde él golpea? En la cara. Celos, pleitos, contiendas, ira, discusión, en fin, usted lea. Y va a ver que solamente un golpecito en la carne y vamos a abrirle la puerta y el enemigo va a entrar y va a ganar toda una batalla. Quizás usted pasó orando, intercediendo, haciendo guerra espiritual toda una semana, el enemigo apenas golpea un poquito de la carne y por allí puede entrar. Entonces Ahitofel le dice, caeré sobre él mientras está cansado. Mire que la batalla se la estaba tomando él a título personal. No dijo caeremos sobre él. Dijo primero, yo escogeré, me levantaré, seguiré a David, caeré sobre él, ¿verdad? Lo atemorizaré. O sea, esta batalla la estaba tomando a título personal. Qué tremendo. ¿Y por qué esto? Simplemente porque en el corazón de Ahitofel habían sentimientos de rencor, sentimientos, ¿verdad?, de problemas familiares dolorosos que no habían sido sanados. Estaban alojados en su corazón. Tengamos cuidado cómo está nuestro corazón, porque el enemigo lo va a usar en nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Él dice que lo atemorizaré. Aquí estaba hablando de miedo, de miedo. Y dice que cuando lo atemorizaré, ¿qué va a pasar? Ya vino miedo, todo el pueblo que está con él huirá, o sea, dejarán abandonado al rey. Y allí lo mataré al rey solo. O sea, él dijo, todos van a huir y van a dejar al rey solo. Entonces, mire estrategias de guerra, porque Ahitofel conocía estrategias y él sabía muy bien que el miedo, ¿verdad?, aprovechar el cansancio, aprovechar la debilidad y el miedo era una estrategia muy, pero muy buena para ganar batalla. Iba a ser que el pueblo huya. Así hay muchos que han huido al llamado, han huido al servicio, han huido de sus responsabilidades, han huido, ¿verdad?, aún de lo que el Padre tiene para su vida, por miedo. Entonces tengamos mucho cuidado porque el enemigo es muy, pero muy astuto. Y mire algo tremendo, porque así como la fe puede contagiar a muchos, el miedo también contagia a quien se encuentra cerca. Una persona que tiene miedo, ¿verdad?, y cuenta a alguien y comienza a atemorizar. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando vino el COVID-19, ¿verdad? Hay gente que moría más de miedo, de pánico, que del mismo COVID, porque se veía tantas cosas en los noticieros, porque todo era, ¿verdad?, muerte, 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 y la gente se llenó de miedo y morían más de miedo que de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso contagia. Entonces, así como usted se puede contagiar de fe, llenar de fe por el testimonio de un hermano, también el miedo lo va a paralizar. Ahitofel iba a provocar que todo el pueblo que estaba con David huya. Ese era el plan, que huya y que David se quede solo, porque ahí dijo, así mataré al rey solo. Y hay algo tremendo porque cuando él dice, mataré al rey solo, Ahitofel
vemos que está reconociendo o está pronunciando que David era el rey. Él seguía refiriéndose a David como rey. Es tremendo. ¿Por qué dice esto? Porque en lo profundo de su corazón, Ahitofel sabía que David era el ungido del Todopoderoso, ¿sí? Entonces es tremendo esto, que aunque sabía que era el ungido, el dolor, el rencor que hacía en su corazón, lo hacía rechazar. Tengamos cuidado, porque el enemigo se aprovecha de lo que hay en nuestro corazón y podemos estar rechazando aún lo que nosotros sabemos y conocemos es una persona ungida por el Padre, es decir, escogida por el Todopoderoso. Esto pasó con Ahitofel. Él sabía muy bien, en lo profundo de su corazón, que David era el rey. Bueno, veamos el verso 3. Dice, así haré volver a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz, estará en shalom. Entonces, miremos algo. El plan de Ahitofel, sí, es tremendo. Era bueno, podríamos decir, porque dijo, así va a volver todo el pueblo. Bueno, que el pueblo vuelva a Israel, pero malo, ¿por qué? Porque era a costa de matar al rey. Y así no puede ser. En esa condición no, ¿verdad? Vemos acá el consejo que estaba dando Ahitofel, ¿verdad? Tenía un objetivo, ¿verdad? Tenía un objetivo. El objetivo era darle muerte a David. Él le dijo, tú buscas solamente la vida de un hombre. O sea, tú no buscas matar a todo el pueblo. Tú solamente estás contra David. Pero es tremendo porque al estar contra el rey, al estar contra el líder, al estar contra la cabeza, estaba también haciendo oposición a todo un pueblo, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo, tu objetivo es darle muerte solamente a un hombre, se refería a David, porque para que él asuma el reino en Israel, David debía morir. Mire, es tremendo. Y le está diciendo, una vez que David muera, todo el pueblo va a regresar a Israel y ya vamos a estar en shalom, va a haber paz, porque ya muerto el rey, tú asumes el reino, todo el pueblo viene y ya vamos a estar en paz, ya no vamos a estar divididos. Tremendo. Mire a Ahitofel lo que le hace ver a Absalón, ¿verdad? Y quiero decirte algo, que el enemigo siempre será la muerte, porque la palabra lo dice, que el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. Quizás hoy estamos hablando de una muerte literal, pero está hablando bien de una muerte de tu ministerio. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Aquí había una división. Aquí provocaron una división. Unos estaban con David, otros estaban con Absalón, porque robó su corazón, ¿verdad? Y Ahitofel, el hombre sabio, el consejero, estaba dando unos malos consejos a, David, a Absalón, ¿verdad? Consejos de muerte. Es tremendo. Entonces, aunque vamos a ver que aparentemente el consejo parece bueno, pero a los ojos, ¿verdad?, de los que miramos con la verdad, no había nada de bueno en este consejo. ¿Por qué? Miremos por qué. ¿Por qué no hay nada de bueno en este consejo? Porque dice, ¿verdad? Vamos a ver el verso 4. ¿Qué es lo que nos dice el verso 4? Dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Es decir, el plan de Ahitofel parece bueno, ¿verdad? Porque dice pareció bueno. Pareció bueno a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero, según lo que Ahitofel hace ver, Absalón tenía todas las posibilidades de ganar, ¿verdad? Y que con esto, pues, cuando él dijo, todos vamos a estar en paz, él le hace ver
que así se iba a evitar una guerra civil entre los partidarios de David y los partidarios de Absalón. Entonces, el consejo les parece bien, primero a Absalón y también a los ancianos de Israel. ¿Por qué? Porque los ancianos de Israel querían paz, querían que no haya muerte. Pero lo más tremendo de esto es que para que venga paz, en medio de todo, se estaba aconsejando que se debía de matar a David, se debía de matar al rey. Entonces, es como que nosotros, para cumplir un mandato, un mandamiento, quebrantemos otro. Así no sirve, así no vale, así no nos va nuestro Padre Celestial a decir, bien, buen siervo y fiel pasa. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando. El Padre jamás va a darnos algo, ¿verdad? A causa o a costa de quebrantar sus mandamientos. Entonces, mire acá algo importante. Vemos a un padre y a un hijo, vemos a David y vemos a Absalón. Pero mire, qué corazón muy diferente el de David al de Absalón. Recordemos a David cuando él dijo de Saúl, líbreme Adonai de tocar el manto de su ungido. Tremendo. Él dijo, no, 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 líbrame, Padre, de tocar el manto de Saúl. Y recordemos que Saúl lo buscaba para matarlo, pero él dijo, yo no voy a tocar el manto del ungido, yo voy a esperar hasta cuando el eterno Dios me posicione en el reino, pero no voy a tocar el manto. Pero vemos en cambio a un Absalón que no le importó el ungido del Todopoderoso, no le importó nada. Vemos que aunque hayan sido padre e hijo, sus corazones eran muy diferentes. Es tremendo esto porque nosotros podemos decir, pero es que el hijo se parece al padre, ¿verdad? Recordemos que había una profecía sobre Absalón y todo lo que iba a pasar, que de su propia casa se iba a levantar la espada. ¿Sí? Entonces miremos también que el consejo le pareció bien a los ancianos de Israel. El consejo que dio Ahitofel les pareció muy bueno, o sea, vieron como que era lo mejor para el pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo regrese a su ciudad y no ande más por dónde, por el desierto. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que tener presente. No porque les parezca bueno a los ojos del hombre, significa que sea agradable delante del Todopoderoso. Hay consejos que a usted y a mí nos pueden parecer buenos, pero resulta que delante del Dios Altísimo o para nuestro Padre Celestial, esos consejos no son. Y aquí era un consejo de muerte. Y bueno, quizás estamos mirándolo y usted lo está viendo de forma literal, muerto. Hemos hablado y conocemos que la lazonjará, la lengua maldiciente, también provoca muerte. Quizás en medio de un consejo puede haber lazonjará, puede haber muerte, puede haber murmuración, puede haber, ¿verdad? Esa lazonjará, esa lengua maldiciente, está matando, está dando muerte a alguien. Tengamos cuidado, porque en la dimensión de la palabra, lo uno y lo otro es desagradable delante del Todopoderoso. Tengamos cuidado de quién escuchamos consejos. Un corazón que está dolido, un corazón que está con resentimiento, un corazón que está lleno de dolor, no puede dar ningún consejo bueno. Entonces recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver qué dice, ¿verdad? El verso 5. Para Absalón y para los ancianos de Israel, bueno el consejo. Pero vamos a ver qué pasa.
El verso 5 dice, y dijo Absalón, llama también ahora a Usaí, Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Tremendo. Aquí aparece Usaí Arquita. ¿Quién es? Ya lo habíamos estudiado, es el amigo de David, otro consejero de David, pero que este no se vendió, este no fue donde el rebelde. Este amigo de David fue enviado por David para que entre a palacio, ¿verdad? Y desde allí obtenga información, ¿verdad? Entonces, este llama también ahora a Usaí, el arquita, ¿qué nos demuestra a nosotros? Nos muestra que esta era la respuesta de la oración que David había hecho en el capítulo 15, ¿recuerdan? La oración de David, él dijo, por favor, oh Adonai, frustra el consejo de Ahitofel. Es tremendo. Podemos ver una evidencia notable de la mano del Todopoderoso, de la respuesta a la oración que hizo David. Mire, ¿por qué decimos que es la respuesta del Todopoderoso? Porque en el versículo anterior leímos que el consejo fue bueno para Absalón, que el consejo fue bueno para los ancianos de Israel, es decir, para los que estaban al lado de Absalón, para los que tomaban las decisiones, el consejo de Ahitofel fue bueno, es decir, era aceptable, pero en el último momento, Absalón dice, llamen a Usaí Arquita, llámenlo, ¿verdad? El hecho que Absalón haya pedido otra opinión después de un consejo tan sabio y bien recibido es la evidencia que la mano del Todopoderoso estaba allí viéndolo todo. Y yo quiero decirte algo en este momento, que así es como nuestro Padre trabaja, así es como nuestro Padre actúa, así es como nuestro Padre obra a favor nuestro. En el último momento, Él cambia, Él frustra planes de los malvados. En el último momento, el Padre Celestial puede traer otro consejo, otro dictamen, puede traer, ¿verdad? Otra valoración, no sé por qué, pero yo en mi espíritu recibo ahora decir, quizás una valoración médica ya fue escrita y te dieron un diagnóstico, pero en el último momento el Padre puede cambiar esa situación. ¿Cuál es nuestra misión? Es orar, es pedir, pero pedir bien. ¿Para qué estamos pidiendo? Note algo que ya lo vimos, pero voy a leerles rápidamente el capítulo 15, del capítulo 15, verso 31, cuando David pide al Altísimo, él lo que pidió fue frustra el consejo de Ahitofel. No le dijo que se muera Ahitofel, no le dijo, Dios mío, Padre eterno, que se mueran esos malvados, que se mueran esos perversos, como muchos oran. Porque si hay muchas oraciones hechiceras y tengamos cuidado cómo es nuestra oración. Hay gente, mire, que está orando en contra de los presidentes. Hay gente que ora en contra de los presidentes y se escucha una pacaria. Tengamos mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque para orar tenemos que tener entendimiento. Si usted no conoce qué se mueve en una nación, cuál es la plataforma que el enemigo está usando para que ese presidente de esa nación actúe de esa forma, no ore sin entendimiento. David tenía una rebelión. David tenía alguien que estaba usurpando su trono. David tenía gente que se fue del lado del rebelde, pero David no oró por muerte de ninguno. David no oró para que ninguno caiga por tierra muerto. Esas son oraciones hechiceras. Esas son oraciones de Jezabel.
La oración de David fue: frustra el consejo de Ahitofel. Él sabía lo que Absalón iba a necesitar, un consejo. Es decir, Absalón necesitaba que se le diga qué hacer, porque Absalón no sabía tomar las riendas de un reino. Entonces David muy sabiamente oró y dijo que se frustre el consejo de Ahitofel. Entonces, cuando usted y yo vayamos a orar, oremos con entendimiento, oremos en el Espíritu y con verdad a través de su palabra, no con vanas repeticiones, no movidos por nuestra alma, no movidos por nuestros sentimientos, no movidos por la condición, por la situación en la que se encuentra. Ore de forma correcta. Quizás usted no sabe qué pedir ni cómo pedir. Es mejor que se deje guiar por el Ruach, por el Espíritu de nuestro Padre, para que pida bien, porque podemos estar orando de forma almática y podemos estar orando oraciones contrarias, oraciones hechiceras. David nunca buscó la muerte de los enemigos. David oró con entendimiento. Cuando nosotros oramos de forma correcta, la respuesta va a llegar de parte de nuestro Padre. Muchas veces podemos estar rebelándonos contra Él. Recordemos que lo que le estaba pasando a David era parte de qué? Del castigo de nuestro Padre. Y al rebelarse a David, al orar, destruye los contra quien se estaba rebelando. Se iba a rebelar contra el Dios Altísimo. Lo mismo puede pasar con usted. Ay, Padre, gracias. El Padre Celestial puede usar a una persona para moldear su vida. Y quizás usted esté orando en contra de esa persona. Oremos con entendimiento. El Padre puede usar a alguien para que sea, ¿verdad?, ese instrumento que va a pulir esa vasija que somos nosotros. Oremos con entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Veamos el verso 6. Ya aquí dice Absalón: llamen a Usaí Arquita. Qué tremendo. Eso era lo que quería David. Que se llame a su amigo, al otro consejero, pero que era su amigo. El otro consejero se vendió, se fue con el opositor, se fue con el rebelde. Ese no era su amigo. Ese estaba allí por un trabajo, porque quizás, vamos a ponerlo en el plano, en el tiempo para hoy. Es como alguien trabaja contigo porque simplemente de ahí le pagas un sueldo. Trabaja contigo porque simplemente de su trabajo pues tú le vas a pagar, pero no porque te sea leal, no porque te sea fiel. Necesitamos gente que sea fiel, que sea leal, que se mantenga. Ese era Usaí Arquita. Era alguien que trabajaba cerca de David, pero que en el peor momento le fue fiel, le fue leal. Ese tipo de personas son las que se necesitan al lado de alguien que tema al Todopoderoso. Entonces, dice el verso 6, cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, es decir, le cuenta el consejo de Ahitofel. Y note la pregunta que le hace Absalón a Usaí: ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Esto es tremendo. Absalón le estaba diciendo: dinos tú. Le estaba dejando en las manos de Usaí la decisión a tomar. Qué tremendo esto, ¿no? Imagínense cómo obra el Padre. Interviene, trae la intervención de una persona. Frustró ese consejo, frustró ese plan. El Padre va a llegar en el último momento a darte respuesta. El Padre va a llegar en el último momento, cuando tú crees que ya no hay nada, que todo está perdido, que no hay solución. Allí va a llegar la intervención de nuestro Padre en respuesta de tu oración, pero de una oración correcta, de una oración conforme a lo que el Espíritu, el Ruach de nuestro Padre, te coloca a orar, no en emociones, no en el alma, no basado en sentimientos. Eso nos sirve delante del Creador.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Dice el 7. Entonces, Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Mire la respuesta. Este hombre, muy, pero muy sabio. Este hombre sabe cómo responderle. Porque, ¿qué tal usted? Imagínese a Usaí diciendo, sí, yo te voy a dar el mejor consejo. Él le dice, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. ¿Por qué esta vez? Porque ya él estaba al lado del rey y era el que aconsejaba, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cómo estaba el corazón de Usaí, ¿verdad? Cuando escuchó el plan, porque Absalón le cuenta todo el plan, todo el consejo, todo lo que estaba planeando en contra de David. ¿Usted se imagina cómo se puso el corazón de ese amigo? Que usted se entere algo, ¿verdad? Que venía sobre usted, que el que se llama a ser su amigo conspira contra usted y le cuentan todo lo que iba a hacer contra usted, contra su amigo. Usted no sé cómo reaccionaría, su corazón, cómo se sentiría. Imagine cómo estaba el corazón de Usaí cuando se entera todo lo que querían hacer en contra de David, ¿verdad? Entonces, este hombre, Usaí Arquita, también muy sabio, tuvo que pensar rápidamente en un plan para frustrar el consejo de Ahitofel. Tremendo. ¿Por qué? Porque ese era el pedido de David. Recuerde que cuando David le dijo, mira, no te quedes conmigo, porque Arquita, Usaí Arquita se quiso quedar con su amigo. Y David le dijo, no, tú eres mi amigo, yo sé que tú tienes muy buena voluntad de quedarte conmigo, yo sé que tú eres leal a mí, pero yo te necesito en otra dirección. Yo te necesito en otro lado. Para mí me beneficia de que tú estés en otro lugar. Y recuerde que lo mandó y le dijo, porque tú puedes frustrar ese plan, ese consejo de Ahitofel. Ese fue el pedido, ¿verdad? Entonces, este hombre muy sabio, aquí podemos ver a dos hombres sabios, pero Usaí Arquita estaba siendo usado por el Todopoderoso en este momento para dar el consejo. Fue el instrumento que el Dios Altísimo usó para que le hable a Absalón y se frustre el consejo de quién, de Ahitofel. Así el Todopoderoso puede usar a una persona en el último momento para que traiga respuestas a tu vida. No te desanimes. En el último momento, el Dios Altísimo va a llegar con la respuesta por aquello con lo que tú has estado, por lo cual tú has estado orando. Entonces, si has estado orando de forma correcta, espera, la respuesta llegará. Allí estará un Usaí para traer solución. Entonces, ¿qué le dice Usaí? Escuche, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Mire, Usaí no necesitó hablar mal de Ahitofel, solo le dijo, esta vez no es bueno el consejo. ¿Por qué? Porque el primer consejo le resultó cuando le dijo, acuéstate con las concubinas de tu padre, y así lo hicieron. Pero esta vez le dice, mira, el consejo que te dio no es bueno. Y él rápidamente, ¿verdad? Piensa rápidamente en un plan para frustrar, para desestabilizar, para botar por tierra este consejo malvado de Ahitofel. Y Usaí, ¿a dónde llega? Mire a dónde llega. ¿Cómo planea? ¿Cómo Usaí tan sabiamente llega al corazón de Absalón? Le dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Usaí le estaba haciendo ver a Absalón a un David del pasado,
un David que se enfrentaba a osos, a leones, que mataba gigantes, a un David que se enfrentaba con los filisteos, a un David que ganaba batallas, a un David, mire, lo que le vendió fue la imagen de David, desde muchacho, su tiempo en la cueva, cuando salió con sus valientes, cuando conquistaba reinos, cuando tomaba, ¿verdad?, los botines de guerra. Usaí le vendió, le mostró la imagen del David del pasado, no del David del presente. Usaí vio a David con sus propios ojos, porque fue a donde estaba él y vio que ya no estaba tan fuerte, que ya estaba cansado, que ya no era el mismo, que ya los años habían pasado. Pero al recordarle a Absalón, el David fuerte y valiente, estaba desestabilizándolo emocionalmente. Estaba usando la misma estrategia que usó Ahitofel para traer miedo, temor, ¿verdad? Para atemorizar, porque todos conocían al David de guerra, al fuerte y al valiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Usaí Arquita como consejero? Él estaba recordando el David del pasado y le estaba haciendo que Absalón recuerde todo lo vivido, ¿verdad? En ese tiempo del valiente David. Hay algo que llega a mi espíritu en esta hora para que te diga que recuerdes lo que el Padre ha puesto en ti. Quizás las manos de David estaban cansadas. Quizás los años habían pasado ya para David. Ya no tenía la edad cuando mató a Goliat. Pero había algo que estaba dentro de David. Y era que él era el escogido. Él era el ungido del Dios de Israel. Hoy te dice a ti el Todopoderoso, quizás estás cansado, cansado, agobiado, agobiada. Quizás los años han pasado, pero hay algo que no ha pasado que está en ti y es tu llamado. Es lo que el Padre depositó en ti. Y hoy vengo a recordarte que tú eres un escogido, que tú eres una escogida, que dentro de ti está el que pelea las batallas, que te levantes como ese varón, como esa mujer fuerte, valiente, que la diestra de la justicia del Todopoderoso es lo que te sostiene. Levántate en este tiempo. Hoy vengo a recordarte que quizás en otro tiempo hiciste muchas cosas para el Todopoderoso. Hiciste muchas cosas buenas para él, pero es tiempo de levantar, porque quizás los años pasan, ¿sí? Ya no tenemos la edad, ¿verdad? Cuando fue nuestro primer servicio, por decirlo así, pero tienes lo mismo que te entregó desde el principio, el llamado a servir. ¿Qué más le estaba haciendo ver acá Usaí? Mire lo que le dice, que está con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Es tremendo. ¿Qué le estaba haciendo acá entender este hombre consejero Absalón? Le estaba recordando cuando David mataba osos y leones. Le estaba recordando que estaban tan fieros por lo acontecido que sacaría todas sus fuerzas para la batalla. Le estaba diciendo, ¿verdad? Como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, estaban enfurecidos, estaban bravos. Dice la escritura que los valientes de David eran fieros como leones. Entonces, hoy es tiempo que tú saques aquello que el Padre ha depositado en ti. Es tiempo que tú te levantes por tu casa, por tu familia, por tu ciudad y por tu nación. Levántate. Aquí Usaí estaba diciéndole a Absalón cómo estaba, ¿verdad? La condición de ellos, aunque quizás no era la realidad, pero le estaba vendiendo una imagen. Le estaba diciendo, mira,
sí están ellos, con amargura de ánimo por todo lo acontecido. Y le dice, además, tu padre es hombre de guerra. Es tremendo. Mire, y no pasará la noche con el pueblo. Usaí sabía, ¿verdad? Que David estaba cansado, había huido, había pasado el desierto. Usaí sabía que quizás no estaba en las condiciones para que David libre una batalla, pero eficazmente le vendió una imagen en la que David y sus hombres eran peligrosos y no debían ser atacados, porque no iban a estar esperando el ataque. Ellos iban a estar, ¿verdad? También esperando si alguien los iba a atacar. Tu padre es hombre de guerra. Le estaba haciendo recordar que David era un valiente. Le estaba recordando que David no era cualquiera, era un valiente. Tu padre es hombre de guerra. Aquí, aunque no lo dice, le estaba diciendo, tú eres un muchacho. Tú no tienes experiencia. Tu padre sí. Tu padre es un valiente. Tu padre es un hombre de guerra. Porque Absalón estaba en el reino, pero porque lo usurpó, porque lo tomó a la fuerza, pero no porque ni fue un ungido, ni porque se lo ganó, como en este tiempo. Habrá gente que está ocupando una posición, un liderazgo, no porque el padre lo posicionó, sino porque simplemente lo usurpó, porque se autoproclamó, porque se llamó él mismo o ella misma. Entonces, David seguía siendo un hombre de guerra. Y aunque David muera más adelante, él murió como un hombre de guerra. Eso es lo más importante, ¿verdad? Es lo que tú llevas dentro. Eso que va a terminar es cuando cada uno muera. Tu llamado no va a estar cuando dejes de existir. El varón de guerra, la mujer de guerra va a terminar cuando dejes de existir. Que no se te olvide eso. Verso 9 dice, he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyera dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. El punto de Usaí era que era demasiado arriesgado a atacar a David inmediatamente. Lo que Usaí estaba consiguiendo era que primero le estaba vendiendo una imagen del guerrero, del valiente, del fuerte, de los hombres fieros. Y eso era, ¿verdad? Aunque ahora estén cansados porque cruzaron el desierto, pero ellos eran unos valientes. Y lo que Usaí trataba era de que no vayan esa noche, ¿verdad? Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Cómo David estaba orando y Usaí actuando. Todo para que se frustre el consejo de Ahitofel. ¿Qué más le dice? Y aún el hombre más valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Tremendo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué es lo que le está diciendo. Usaí sigue recordándole al David del pasado. A David el que causaba terror, temblor, porque le dice, aún el más valiente de los guerreros. Recordemos que derrotó a Goliat, el más valiente de todos, al que nadie quería hacerle frente. Esa imagen le estaba vendiendo Usaí a Absalón, que se iban a enfrentar contra un guerrero. Muchas veces usted se ha menospreciado. Muchas veces usted mismo puede estar diciendo, no, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé orar. Yo, ¿qué voy a hacer si me llaman para servir? Y quizás usted mismo está menospreciando lo que el Todopoderoso ha colocado en usted. David, Usaí estaba recordándoles ese David valiente, guerrero, y le hace ver que los que seguían a David eran sus valientes.
a quien Él los preparó y los equipó. ¿Dónde? Recordemos esa enseñanza. A los valientes de David en la cueva. Recordemos que cuando llegaron a la cueva, ¿cómo llegaron? Afligidos, endeudados, enlutados, sin ánimo, ¿verdad? Así llegaron. Cuando llegan, ¿verdad? Ya vimos esa enseñanza y se unen al ejército de David. ¿Qué pasa? David los prepara, ¿verdad? Allí ellos se convirtieron en los valientes de David. Pero hay algo importante que me llama mucho la atención. Es que dice acá, todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Mire, algo importante que no nos podemos olvidar. Lo que nos permite ganar batallas, ¿sabe qué es? La valentía y el esfuerzo. Recordemos ese pasaje que muchos lo leen rápidamente sin entender. Moisés le dijo a Josué que se esfuerce y sea valiente. ¿Pero de qué se trataba? ¿De qué esfuerzo y de qué valentía le estaba hablando? ¿Verdad? Se trataba de la obediencia a las instrucciones, a lo que Moisés le había enseñado. Voy a leer rápidamente Josué 1, 6 al 8. Dice, sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Bien, ¿de qué se trataba? El esfuerzo y sé valiente. No podemos hablar de un esfuerzo y de una valentía si no pongo por obra las instrucciones que escritas están en los 5 primeros libros de la Escritura. Yo no puedo ejercer gobierno, gobernar primero en una esfera, en una dimensión espiritual, si no obedezco lo espiritual. ¿Cómo Dios Altísimo me puede dar autoridad si no me sujeto a su autoridad? A esa autoridad que está escrita en la Constitución del Reino, que son los 5 primeros libros de la Escritura. Entonces, ¿qué pasa acá? Usaí le dice que los que estaban con David eran hombres valientes, eran hombres esforzados. Eso es lo que va a hacer que se ganen batallas. La valentía para avanzar, para no retroceder, el esfuerzo que usted coloque a cada actividad, a cada asignación. No crea que esto es como se nos dijo, aquí viviendo por fe. Eso es una frase mal utilizada. Eso es algo que lo tomaron del texto para sacarlo de su contexto. Tenga mucho cuidado. No puede haber emuná, fe, si usted no es obediente. Entonces, acá podemos darnos cuenta que Usaí estaba intimidando a Absalón solamente con recordarles quién era David. ¿Quién era David? Un valiente, un guerrero. ¿Quién estaba a su lado? Hombres fieles, esforzados. Ahora, ¿cómo se está usted mirando en el reino? ¿Está mirando usted como el que no puede? Pobrecito, pobrecita. Hay gente que ellas mismas inspiran en sus palabras lástima. Que otros lo vean con lástima. Sacúdase el polvo hoy, sacúdase y sáquese esta capa de conformismo
y levántese en el reino como ese varón, como esa mujer, esforzado, esforzada, valiente. Mírese en el reino como el Padre le ha dicho que usted es. Usted es un guerrero, usted es una guerrera. Usted fue llamado para estar en el reino, no fue llamado para estar en derrota. Avancemos. Veamos rápidamente el verso 11. Aconsejó pues que todo Israel, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Notemos algo importante. Miremos el consejo de Usai, ¿verdad? Usai no solamente quería frustrar el consejo de Ahitofel, también quería hacer todo lo posible para darle a David más tiempo antes de que llegara, ¿verdad? Absalón con sus tropas. Pero lo más importante que también veo acá es que él le dice que todo Israel se junte a ti y que tú en persona vayas a la batalla. Mire, ¿qué estaba pasando? Que tú vayas a la batalla. Fue algo muy diferente al consejo de Ahitofel. Ahitofel dijo, yo escogeré, yo me levantaré, yo seguiré a David. En cambio, Saí le dijo, no, haz que todos vengan a hacer, los valientes, los de guerra que vengan, que se junten contigo, pero tú en persona tienes que ir a la batalla. ¿Qué estaba haciendo Usaí? Estaba tocando la vanidad de Absalón. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a estar al frente de la batalla? Al frente de la batalla estaba el rey. Entonces estaba tocando la vanidad de Absalón. ¿Para qué? Para que él pueda probar que él también era un valiente, como su padre David. El plan de Ahitofel, allí vemos que Ahitofel era el que dirigía la batalla, pero en el consejo, en el plan de Usai, Absalón dirige la batalla. Vemos acá una gran diferencia. No solamente es hablar, es actuar, es estar al filo de la batalla, ¿verdad? Entonces, vemos acá que según el verso que vamos a ver acá, 12 y 13, ellos tienen todas las posibilidades de ganar la batalla. Pero vemos cómo Usai les está dando un consejo movido a la parte almática, a las emociones, a la vanidad de Absalón. Está diciendo, tú debes de ir a la batalla, tú en persona, ¿sí? Y así es como muchos en este tiempo hacen al pueblo de Dios. Los llenan de motivación con palabras, con prédicas almáticas, con profecías llenas de sentimentalismo, pero que la verdad son solo emociones. ¿Por qué le digo esto? Porque Usai sabía bien que Absalón, al ir al frente del ejército, no iba a hacer nada, porque él no conocía, no era un valiente, no era un guerrero. Pero Usai estaba tocando la vanidad, ¿verdad? Lo estaba llenando de motivación a Absalón. ¿Sí? Entonces, recordemos algo, que Usai estaba allí enviado por David, ¿verdad? Y que si Absalón pidió el consejo de Usai, aun cuando el consejo de Ahitofel fue bueno y aceptado, eso fue solamente por un motivo, porque el Todopoderoso provocó que Absalón llame a Usai. Entonces, recordemos que ya Absalón y todo el pueblo aceptó el consejo de Ahitofel, pero en el último momento dijo, llamen a Usai. Entonces, espere el último momento. Si hasta ahora usted no ha tenido respuestas, en el último momento, el Todopoderoso muestra su misericordia y algo hará a tu favor. Algo Dios hará. Veamos
rápidamente, ¿verdad? Bueno, el verso 2 y 13, leamos rapidito donde vemos que es la motivación que le dice, entonces lo acometeremos, en cualquier lugar en donde se hallaran, le caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, no dejaremos de él y de todos los que están con él, y si se refugia en alguna ciudad y todos los de Israel llevaran sogas a aquella ciudad, la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre ni una piedra. Bueno, esto solamente lo dijo Usaí para venderle a Absalón, como decir, una motivación, decirle, mira, todo va a estar bien, tú vas a ganar la batalla porque tú vas a ir al frente, mira, vamos a llegar y no va a quedar pero ni una piedra, es decir, vas a tener éxito, pero solamente era una motivación. Así es que no se deje de engañar con oraciones llenas de motivación, con prédicas llenas de motivación, con profecías llenas de motivación y que a la larga no sucede nada. Veamos el verso 14 rapidito, ya vamos a terminar esta parte. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Adonai había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Adonai hiciera venir el mal sobre Absalón. Ay, tremendo esto. Vemos acá que dice que el consejo de Usaí, ¿verdad? Es mejor que el consejo de Ahitofel, dijo Absalón y los de Israel. ¿Cómo es esto? Se volteó. Como muchos dicen, en la puerta del horno se quemó el pan. Hay un dicho en mi nación. Tremendo esto, ¿no? Porque ya esto escuchamos, que el consejo de Ahitofel le pareció bien a Absalón y a los de ancianos de Israel. ¿Y cómo es que ahora Usaí da el consejo y se viene todo abajo el de Ahitofel? Dijeron, no. El consejo de Usaí es el mejor. Pero aquí está la respuesta. Porque fue la mano del Todopoderoso. Porque fue el Todopoderoso que dio una orden para que el consejo de Ahitofel se frustre. Pero esa orden no solamente iba a hacer que se frustre el consejo de Ahitofel, también venía castigo para Absalón. Es tremendo eso. No creamos que el Absalón queda sin castigo. No creamos que el rebelde queda sin castigo. ¿Sí? Mire, quizás acá, ¿verdad? Aunque prefirieron el de Ahitofel al principio, luego por la mano del Todopoderoso, eso se fue abajo. Y fue agradable el consejo de Usaí. ¿Por qué? Porque la mano del Padre estuvo allí. La mano del Todopoderoso estuvo allí. Dice, el Todopoderoso había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustre. Esta fue la razón principal por la que el consejo de Ahitofel fue rechazado. ¿Por qué? Porque fue el Todopoderoso que lo cambió, porque el Todopoderoso estaba en control. El trono de Israel le pertenece al Todopoderoso y él podía otorgarlo o negarlo conforme a su voluntad. Hay cosas que usted cree que son irrevocables, pero le voy a decir esto. Lo único irrevocable es el decreto del Todopoderoso. Absalón tenía a su lado al hombre más listo de Israel, pero la oración de David fue más poderosa que la inteligencia de Ahitofel. El Todopoderoso guió a Ahitofel a dar un mal consejo. Tremendo. Un mal consejo cuando fue, ¿verdad? Cuando le dijo que se llegue a las concubinas de su padre. El Todopoderoso le permitió a Ahitofel dar un gran consejo y aún así hacer que fuera rechazado, porque él estaba en control. Por eso dice que el Todopoderoso había ordenado que se frustre.
Yo le quiero decir algo, hay gente haciendo guerra espiritual, hay gente dándose de cabeza por un país, por una nación, orando contra los presidentes. Que nuestra oración sea eficaz, que nuestra oración sea la correcta, que nuestra oración sea conforme al Espíritu, porque el que se va a encargar de frustrar el consejo de los malvados es el Todopoderoso. No importa, mire, qué tan sabio sea alguien. Voy a poner un ejemplo, no sé, viene mi espíritu eso. Hay gente que va y busca y dice, es que fui donde el mejor médico y el mejor médico me dio este diagnóstico. Yo te digo, puedes ir a donde el mejor médico, pero una cosa sí es segura. Cuando entra la mano del Todopoderoso, el Todopoderoso manda por tierra, echa por tierra todo consejo, todo diagnóstico, todo lo que te hayan dicho, porque su mano es la que mueve, la que pone, la que quita. Su mano es la que hace todas las cosas. Cuando el Todopoderoso lo ordena, porque aquí dice que había ordenado, el Todopoderoso había ordenado que se frustre ese consejo, yo te quiero decir que cuando el Todopoderoso da una orden, eso es un decreto del rey y que ese decreto no tiene revocatoria. Que cuando él da un decreto, él ordena para que alguien actúe a tu favor, para que una persona sea canal para que llegue a tu vida con bendición, que Él, nuestro Padre, dará y ordenará ay, Padre Santo, voy a decir algo, no sé para quién, pero cuando el Todopoderoso entra en acción, cuando el Todopoderoso llega a la vida de alguien porque vio su corazón, porque escuchó su clamor, Él ordenará que esa causa se archive. Él ordenará que los decretos emitidos por los hombres se frustren. El Todopoderoso ordenará para que te den la provisión que necesitas. El Todopoderoso ordenará que la enfermedad te suelte. El Todopoderoso ordenará que la deuda se termine. Él ordenará a tu favor. Aunque ahora veas que todo está en contra tuya, solo créelo. Algo el Shaddai hará a tu favor. Él es el que frustra los planes, los consejos de los malvados. Él es el que mete su mano y mueve a favor de sus hijos. Él escucha la oración de su pueblo. Él conoce qué es lo que hemos estado pidiendo. Mire, tremendo. Nadie puede escapar de las manos del Todopoderoso. Muchos toman sus propios caminos, pero del camino del Todopoderoso nadie los libera. De la autoridad del invencible nadie los libra. Vemos acá, el Dios Altísimo había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Sabe por qué? Porque David oró. La oración, con un corazón contrito y humillado, el Todopoderoso no la rechaza, sino más bien Él mueve su mano a favor de su pueblo. David oró. ¿Y cómo fue la oración? Entorpece ahora, oh Adonai, el consejo de Ahitofel. Él no oró para que se muera Absalón. Él no oró para que se muera Ahitofel. Él oró para que el consejo malvado sea frustrado. El Todopoderoso, yo te quiero decir algo también, Él viene a frustrar planes que lo hemos hecho en nuestras emociones, planes que lo hemos hecho movidos por nuestra alma. Tú puedes en este mismo momento haber hecho planes, haber tomado decisiones, pero el Padre en esta misma noche puede frustrarte tus planes. Proverbios 16:9 dice, una persona puede planear su camino, pero el Shaddai, el Todopoderoso, es quien guía sus pasos. Así es que si hiciste planes en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, hoy mismo el Padre te los puede frustrar. Recuerda que si usted ora y dice, Padre, hágase tu voluntad, Él va a venir en respuesta
pues él va a venir a hacer su voluntad y va a hacer como es su voluntad. Él va a mover todo, él va a ordenar, él va a quitar, él va a sacar, él va a añadir, él va a voltear, él va a hacer muchas cosas, pero de seguro que aunque no sea como tú lo esperabas, eso va a ser lo mejor y va a ser por tu bien. Así es que él frustra también nuestros planes cuando no han sido los del Padre Eterno. Él frustra nuestros planes cuando no fueron guiados por Él. Y aquí hay algo también que no debemos dejarlo pasar. Es que, como les decía, no solamente frustró el plan de Ahitofel, sino que también venía un castigo para el rebelde. Venía un castigo, un mal sobre Absalón. ¿Quién fue Absalón? El que se robó el corazón del pueblo, el que trajo división en Israel. El que trae división no se queda sin castigo. El rebelde no se queda sin castigo. En todo esto había una severa disciplina para David, sí, y él lo sabía, sí. Recordemos la profecía a través del profeta Natán. Pero sin embargo, el Todopoderoso no abandonó a David durante este tiempo de disciplina. Él estaba ahí también para David en ese tiempo y él no lo iba a destruir. El Padre Celestial, con la disciplina para David, no fue para matarlo, no fue para destruirlo, fue para corregirlo. Mire, la disciplina no es para matar al pueblo. La disciplina no es para matar a un escogido que pecó, que se equivocó. Es para moldearlo a la voluntad del Todopoderoso. Sí, porque les digo que en medio de todo esto era una disciplina para David, porque la profecía así fue, porque Natán le dijo, se va a levantar la espada de tu propia casa, tus mujeres van a tomarlas, todo eso se cumplió, era parte de la disciplina para David, pero el corazón de David hizo de que el padre no lo suelte en medio de su disciplina. Él pasó la disciplina agarrado de la mano del Todopoderoso. En cambio hay otros que cuando el padre los disciplina, simplemente se aflojan de la mano y dicen, ya, si me va a castigar, que me castigue. Si me va a hacer algo, que me castigue. Así no es. Voy a leerles algo rapidito que está en Hebreos 12, ya con esto cerramos. Hebreos 12, desde el verso 5 dice, también han olvidado el consejo, escuchen, el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, ni se desanimen cuando Él los corrija. Ahora, yo quiero decirte algo. ¿A quién usó el padre para traer la disciplina a David? A Absalón, a Ahitofel, porque él dio el consejo que se acuerden con las concubinas. ¿A quién va a usar el padre para disciplinarte? A alguien que está cerca tuyo. Y quizás te estás enojándote con esa persona porque te está disciplinando el padre a través de esa persona. ¿Te está disciplinando en tu carácter o en tu mal carácter? ¿Te está disciplinando en alguna área que todavía necesita ser formado? Quizás es tu propia hermana, tu propio hermano, tu esposo, tu esposa. ¿Te estás levantando contra esa persona? La palabra dice que no se olvide, dice el consejo, que nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Shaddai, ni se desanimen cuando Él los corrija. Él no va a bajar a disciplinar. Él no va a venir a nuestra casa a corregirnos, lo va a hacer por medio de una persona. Acá lo usó a Absalón, a Ahitofel. ¿Y usted a quién cree que va a usar el padre? ¿A quién cree que va a usar para disciplinarnos en esa área que todavía necesitamos ser moldeados? Quizás es nuestro mal carácter. ¿Qué es? Y que necesita disciplina, porque si no entramos en disciplina, no vamos a heredar la promesa. Verso 6 de Hebreos 12 dice, porque el Shaddai disciplina a aquellos que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Ah, disciplina y azote.
ay no, es que me enseñaron de un Dios tan bonito y no nos gusta la disciplina ni el azote del Padre. ¿Por medio de quién? Va a usar a alguien, va a usar circunstancias, va a usar diferentes formas, por favor, que podamos en el Espíritu entender. Y no, cuidado, vamos a estar contendiendo. Es parte de la disciplina que necesitamos. Dice también, consideren la resistencia como disciplina. El Shaddai está tratando con ustedes como hijos, pues ¿a qué hijo su padre no lo disciplina? Decimos, padre, yo soy hijo, soy heredero de las promesas, pero no queremos el azote ni la disciplina. Entonces, si decimos que somos hijos, vamos a tener disciplina. David fue disciplinado. En esta parte que hemos leído, estaba siendo disciplinado. La profecía que vino era para disciplina de David. Disciplina o castigo es lo mismo, sino que disciplina lo escuchan como más suave. Y cuando escuchan castigo es como que es fuerte. No, es lo mismo, significa lo mismo. Porque no es para matarnos, es para moldearnos. Verso 8 dice, todos los hijos legítimos participan de la disciplina. Así que si tú no, eres un bastardo y no un hijo. Tremendo. O sea que si usted y yo no nos gusta ser disciplinados, no nos gusta el azote, simplemente nos quedamos como bastardos y no como hijos. Y los bastardos no heredan. Solo el hijo hereda. Verso 9. Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron y los respetamos. ¿Cuánto más? Mucho más debemos al Padre de los espíritus y viviremos. Tremendo, no recuerdo. A ver, vamos a recordar ahora cómo lo disciplinaba su papá cuando usted era pequeño. Seguro cogía una correa, cogía, no sé, ¿verdad? Esa disciplina voladora, una zapatilla, una chancla, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Dice, los padres físicos no disciplinaron y los respetaban, ¿verdad? ¿Cuántas veces por ahí esta semana alguien me decía, no veas que mi abuela a mí me jalaba la oreja, de aquí me jalaba? Entonces, ¿qué pasa? Y usted no se enojaba con su papá. Seguía siendo su papá, usted seguía estando en la casa, usted seguía amándolo porque era su papá. ¿Y ahora qué pasa? Dice, ¿cuánto más? Mucho más. Si el Padre de los Espíritus, si nuestro Abba, nuestro Padre, nos está disciplinando, es para vida que nos disciplina. Dice el verso 10, porque ellos, o sea, nuestros padres físicos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaron solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron. Pero Él, o sea, nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, nos disciplina en una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir en su santidad. Qué tremendo. ¿Para qué es la disciplina del Padre? Para vivir en santidad. Verso 11. Ahora bien, toda disciplina, mientras se es disciplinado, en verdad parece dolorosa y no se disfruta, pero para aquellos que han sido entrenados por ella, después produce fruto de shalom, fruto de paz, que es justificación. Entonces, si David fue disciplinado y duro, fuerte, ¿cuánto más nosotros que decimos ser guerreros, guerreras, valientes? ¿Cree que el Padre no nos va a disciplinar? Claro que sí. Él nos está disciplinando. Él está disciplinándonos y quizás parece dolorosa, como dice acá, y no se disfruta. ¿Quién va a tener alegría? No tienes alegría, dice, cuando está siendo disciplinado. Pero para los que ya han sido entrenados por ella, produce fruto. Más adelante vas a ver y vas a decir, era necesario todo eso en mi vida. Era necesario. ¿Sí? Era necesario porque si yo no era disciplinada en esa área, no. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Si nosotros no nos disciplina el Padre en un área en la cual Él nos va a usar, ¿verdad? ¿Cómo, si yo no paso esa disciplina, puedo llegar a ser usada por el Padre?
no voy a poder ser usado. Quizás el padre a alguien le ha dado promesas, mira, te voy a entregar finanzas, te voy a dar una gran empresa, pero resulta que usted tiene que ser disciplinado en el área de las finanzas. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a echar a perder lo que el padre le va a dar. Él no le va a dar para que usted eche a perder lo que le entrega. No, no, no. Si usted está siendo disciplinado en alguna área, es porque el padre quiere que más adelante usted vea un fruto de shalom, un fruto de justificación, que usted vea un fruto de la disciplina que el padre ha provocado en su vida. Él va a usar cualquier medio, circunstancia, persona para disciplinar el área que necesita ser moldeada. Así es que goces en medio de esa disciplina y dele gracias al Creador que lo está tratando como a hijo. No nos quedemos como bastardos, porque los bastardos no heredan las promesas de nuestro Creador. Amén.